Bueno, hermanos, pues hoy vamos a reflexionar un poquito acerca de un pasaje que quiero compartirles. Hay algo común en todo ser humano, toda persona, ya sea niño, los niños que están aquí, los adolescentes, los jóvenes, los ancianos. Hay muchas cosas comunes, pero una de ellas quiero resaltarla el día de hoy. De alguna u otra forma, todos, absolutamente todos, y también los que están ahí en la transmisión, tendremos problemas, pasaremos por aflicciones, llámese enfermedad, llámese problemas sociales, problemas morales, sentimentales, mentales, diferentes situaciones por las cuales todo ser humano pasará. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos sentido un peso de cuando nos sentimos abrumados por las situaciones que nos pasan o hacia nuestros seres queridos? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido en algún momento cansados, con incertidumbres de qué va a suceder, de qué va a pasar, ahora voy a salir de todo esto? ¿Alguien le ha pasado esto? ¿Puede levantar la mano y que ha pasado por momentos difíciles? Creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado por esos momentos. Y si no has pasado por eso, déjame decirte que pasaremos por esos momentos. Vamos a pasar de alguna u otra forma. Ya lo decía nuestro pastor el domingo pasado, cuando Jesús fue llevado al desierto. Así que, como creyentes, también no estamos exentos de esta situación. Vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar por enfermedades o situaciones peligrosas para nuestra vida. Porque ya Jesús lo había dicho, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. La vida del creyente, hermanos, es una constante lucha, una constante batalla, un constante caminar en una batalla, como la llama la Biblia, la batalla de la fe, el camino, la carrera de la fe. Y ya sea de cosas externas que nos sucedan, por ejemplo, que no tenemos el control, como el COVID, no teníamos el control del COVID, pero nos pasó las cosas, o de situaciones que nos despiden del trabajo, o que de repente pasa una catástrofe en nuestras vidas, cosas que no tenemos el control. Esas cosas van a suceder, o cosas internas, en donde tenemos sentimientos, pensamientos o actitudes que han sido tocadas por las circunstancias que nos pasan. Estamos en una batalla, en la batalla de la fe, en una carrera, en la carrera de la fe. Y cuando hablamos de esto, también hablo en un sentido de que cada situación de nuestra vida tiene el potencial para hacernos tentar a que estemos insatisfechos de Cristo Jesús, a ser tentados a no estar completos en Él, a ser tentados en cualquier situación de nuestras vidas a decir: Señor, ¿por qué? Cada situación en nuestras vidas, en sentimientos, pensamientos o acciones en nuestras vidas tienen el potencial de hacernos tambalear en nuestra fe, o caer, o ser tentados, o pecar. Se trata de una batalla, ya sea una enfermedad, ya sea una desilusión, ya sea que perdimos el trabajo. Cuando mi esposa estaba embarazada, en su momento, la aflicción que tenía de embarazo para mí fue un momento de suma tentación delante de Dios, de ver que yo pedía y Dios no respondía. Seremos tentados, hermanos, seremos probados. Esta es la batalla de la fe. Y el punto es: ¿a quién correremos? Dos respuestas: ¿a Dios o a nosotros mismos? Yo quiero hoy recordar un texto que habla precisamente de esta lucha de fe, de esta carrera de la fe. Así que acompáñame a la Biblia en Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Voy a leerlo para ustedes. Y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es el texto que hoy vamos a meditar, hermanos. Y quiero que recuerdes dos palabras. Si pudiera ponerle un título a lo que vamos a decir el día de hoy, sería corre y mira. Eso quiero que te quedes grabado en tu corazón, en tu mente. Correr y mirar. Hablamos de una batalla de la fe. Hablamos de la carrera de la fe. Correr y mirar. Antes de empezar con el tema, yo quiero que recordemos que el libro de Hebreos, hermanos, si tú lo has leído, es un libro hermosísimo. Y una de las razones por las cuales el autor escribe esta carta, una de las razones es porque para este tiempo había judíos que estaban llegando al cristianismo, pero que estaban siendo seducidos, tentados a abandonar la fe. Esta batalla de la fe. Estaban siendo seducidos, estaban siendo quizás presionados, se sentían quizás deprimidos, se sentían quizás afligidos, se sentían quizás menospreciados por sus conciudadanos, de tal forma que ellos hacían concesiones al Evangelio, a Cristo Jesús. Y decían ellos, sí, Cristo es importante, pero también no olvides la circuncisión. Sí, Cristo es importante, pero es importante también hacer los ritos y cumplir la ley de Moisés. Y al final del día ellos hacían concesiones, ellos retrocedían en la fe verdadera, que es exclusivamente en el Hijo de Dios. Ellos estaban siendo tentados a todo esto. Y el libro de Hebreos, el autor de manera muy intencional, lo que hace es como si pusiera a Jesús en un pedestal y pusiera muchos reflectores sobre Jesús, uno tras otro, diciendo: Jesús tiene la supremacía. ¿A quién está renunciando? Jesús es superior a los profetas, Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior al sábado, Jesús es superior a los sacerdotes, a los sacrificios, a los animales derramados con su sangre. Jesús es supremo. ¿Qué estás pensando tú en renunciar y rebajar el Evangelio de Cristo? Estaban siendo tentados, y el autor pretende que tengan un correcto entendimiento de quién es Cristo, de quién es Jesús. Ellos estaban en una batalla, en una lucha, en la carrera de la fe. ¿Te has sentido en algún momento así? Ellos estaban experimentando esto. Y la carta de Hebreos muestra magistralmente cómo es que no hay razones suficientes para abandonar a Cristo Jesús, ni hacer concesiones. Algunos de ustedes dirán: bueno, es que yo nunca he cambiado a Cristo por circuncidarme, por ejemplo. O yo nunca he cambiado a Cristo por seguir la ley. Pero hermanos, también hacemos concesiones de otras formas. Sí, Cristo es mi todo, pero hoy no quiero ir a la iglesia. Sí, Cristo es mi Señor, pero perdonar a fulano de tal, tú no sabes lo que me hizo. Sí, Cristo es mi dueño, mi Señor, es hermoso, es precioso, pero yo estoy sumamente cansado para orar, para leer la Biblia. Mañana será otro día. Ese tipo de concesiones, hermanos, es la batalla de la fe, de qué es lo que hacemos con esas tentaciones, insinuaciones de nuestros propios deseos. Y poco a poco lo que hacemos ver es que tenemos prioridades distorsionadas, y de que Cristo no es suficiente para nosotros, de que es mejor descansar, que es mejor tener resentimiento, de que es mejor abrazar el rencor y la falta de perdón, de que es mejor ver una película indebida, de que es mejor todo eso. Hacemos concesiones. Y Hebreos nos muestra cómo es que Cristo es superior, cómo es que Cristo tiene la supremacía. Pero miremos nuestro texto. Hebreos capítulo 12, versículo 1 inicia con una palabra: por tanto. Lo que significa eso es de que el autor está diciendo, en conclusión, o en resumen, o debido a lo que ya he dicho, entonces hacemos esto. Así que para poder entender nuestro pasaje del día de hoy, tenemos que entender y recordar lo que nos dice en Hebreos capítulo 11. Así que ahí mismo en tu Biblia, ve ahí el versículo 1.
El versículo 1 empieza diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es el capítulo que habla acerca de la fe, ¿verdad? Es el capítulo que nos dice acerca de lo que es caminar en fe. Los hombres de fe, los héroes de fe, lo que muchos han dicho, la galería de la fe. Y el autor de Hebreos empieza a enlistar, a enumerar a estos hombres del pasado que caminaron en fe. Y para nosotros quizás es extraño algunos nombres, no sé si a ustedes, pero quizás los que nos escuchan. Hay nombres como Jefté. ¿Quién es Jefté, no? Hay otro tipo de personajes que están ahí, pero para los que leyeron esta carta en un principio, sabían de cada una de estas personas, conocían su historia. Y el autor de Hebreos quiere hacerles notar cómo es que ellos caminaron en fe. Mira, por ejemplo, el versículo 2, hablando de la fe, porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hay un testimonio que está presente en la historia de los judíos. Yo quiero traerla a su mente, les dice Hebreos a su audiencia. En nuestro versículo de capítulo 12, versículo 1, fíjense que ahí dice: teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Estos son los testigos que está diciendo el autor. Y lo que está diciendo, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Es decir, miren y recuerden lo que les acabo de decir en Hebreos capítulo 11. De todos estos hombres de fe, de todos estos que atestiguaron y fueron un testimonio de lo que es la fe. El autor de Hebreos quiere que nosotros, la audiencia original, medite y recuerde en ellos. Veamos un poquito acerca de estas personas. ¿Qué es la fe? Ya lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. La fe es la certeza, la convicción real de todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace, y la fe descansa en Dios. La fe posee a Dios y está convencido completamente de lo que Él es y lo que Él dice es cierto. Es decir, todo lo que Dios dice, todo lo que Dios hace, la fe lo que hace es descansar completamente en Él. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren el versículo 7, solamente voy a enumerar algunos de ellos. Ahí empieza diciendo: por la fe Noé. Ya ustedes saben, fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían, y con temor preparó el arca en su casa para que se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y por ello fue hecho heredero de la justicia que viene. El punto es que fue advertido de cosas que no se veían. Es decir, ¿quién advirtió? Dios. Lo que hizo Noé es descansar en lo que Dios es y lo que Dios ha dicho como la realidad última y verdadera. Noé descansó en las palabras de Dios, descansó en el carácter de Dios. Dios es bueno, Dios no miente, Dios es fiel, y si Él me está diciendo esto es porque eso va a suceder. Y aunque yo no lo vea, yo confío que eso va a suceder. Eso es fe, lo que vemos aquí al menos con Noé. Miren Abraham, versículo 8. Abraham, no lo voy a leer, la idea es de que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Y por qué salió Abraham sin saber a dónde iba? Porque escuchó la voz de Dios y descansó en las palabras de Dios y descansó en el carácter de Dios, sabiendo de que Dios no miente, sabiendo de que Dios es sabio, sabiendo de que Dios puede cuidarle. Y cuando le dije sal, él simplemente confió y descansó en las palabras de Dios. Miren más, versículo 11, Sara. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó en la fidelidad de Dios, en el carácter de Dios y lo que Dios había dicho. Esa es la fe, esa convicción que descansa en aquello que Dios es y en aquello que Dios dice. Versículo 13. Estamos todavía en Hebreos capítulo 11. Versículo 13 dice: conforme la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido,
sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta es la fe. La fe posee las palabras de Dios y confía y descansa en el carácter de Dios, en las palabras de Dios. Y aunque ellos no obtuvieron lo que Dios les había prometido, ellos descansaron de que Dios lo haría. Ejemplo de esto, Dios le había dicho a Abraham: de ti, de tu descendencia, haré una muchedumbre de personas que no podrás contar. ¿Y acaso lo vio Abraham? No lo vio Abraham, pero él creyó que eso sucedería, pero jamás lo disfrutó, porque creyó que Dios es fiel para cumplir su palabra. Y él caminó en fe, confiando en el carácter de Dios, en las palabras de Dios, caminó en fe. José, otro más, versículo 22 me parece, 22 exactamente. Versículo 22 nos dice acerca de José, que él ya en su momento de morir, le dice a los que estaban alrededor suyo: este no será nuestra tierra, saldremos de aquí, y cuando esto suceda, llévense mis huesos, cuando Dios los saque de aquí. José sabía que ese no era su lugar. Y 400 años antes de que esto sucediera, José ya estaba descansando en las palabras de Dios, en el carácter de Dios, de que Dios es fiel, de que Dios es bueno. Y él estaba confiando y estaba seguro de que esto sucedería porque Dios es fiel. Pero hermanos, como decíamos en un inicio, todo creyente está en una batalla de fe. Es una carrera de fe. Y aquí tenemos algunos de estos hombres que caminaron en fe, que batallaron en fe. Y no pensemos que ellos no sufrían. No pensemos que ellos estaban completamente a full de fe. Vemos a Abraham tambaleando, vemos a José tambaleando, vemos a Noé tambaleando, vemos a todos tambaleando. Eran personas débiles, personas que sufrían, que padecían, que les dolían las situaciones que estaban pasando. Quizás con temores, con incertidumbres, pero que al final del día vemos que ellos descansaron y confiaron en quién es Dios. Hay personajes incluso escandalosos para el pueblo de Israel. Miren uno de ellos, Hebreos 11:31. Dice: por la fe, he aquí un héroe de la fe. ¿Quién? Rahab la ramera. No pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Aquí está una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, pero que ella abrazó lo que Dios es y lo que Dios dice, y avanzó con fe, creyendo que era mejor creerle a Dios que pertenecer a una sociedad separada de Dios. Y ella, hermanos, sufrió demasiado. Era una mujer, era ramera, tenía un testimonio malo, por así decir. No era judía, era tanto quizás mal vista por los judíos como mucho más vista mal por los de su nación. Pero ella confió de que Dios era mejor, de que su palabra era mejor, de que Él era mejor. Pero si pudiera yo decir alguno de estos personajes, que son varios, que a mí me causa siempre, no sé, digo, ¿cómo es que está aquí? Uno de ellos es Sansón. Hermano, si tú has leído la historia de Sansón, te darás cuenta de que Sansón era malo. Su vida era de subidas y bajadas, problemas con las mujeres, problemas con su orgullo, problemas de enojo, problemas de que tantito era algo y después era otra cosa, y todo el tiempo fue así, arriba y abajo y arriba y abajo. Pero está mencionado aquí, entre los héroes de la fe. No solamente héroes de la fe, sino personas dignas de imitar en cuanto a su fe. ¿Por qué? Porque al menos al final de su vida Sansón descansó en la persona, en la obra, en las palabras de Dios, confiando su vida a Él y dando su vida incluso ahora por toda una nación. He aquí los héroes de la fe, de los que habla el autor. Y termina el autor en Hebreos 11, 36 al 39 de esta manera: otros
experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. No recibieron lo prometido. Hermanos, eran hombres y mujeres, sí débiles, sí frágiles, sí temerosos, sí que caían en tentación, sí que pecaban, pero al final del día ellos descansaron en lo que Dios es, en su palabra. Ellos se refugiaban ahí, una poca fe reflejada en su vida. Descansaban en quién es Él, en lo poderoso que Él es Él, en que Él no miente, en sus promesas que se cumplirán, en que Él es poderoso para hacer cualquier cosa, y su fe y su confianza estaba puesta y derramada sobre Dios. Él es mi sustentador, Él es mi guardador, Él es bueno, Él es amoroso. Estos son los hombres de fe. Ahora, ya que hemos visto este pasaje o esta remembranza de manera general, pasemos a nuestro pasaje. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El autor quiere que sus lectores tengan bien presente, acuérdate de Abraham, acuérdate de Noé, acuérdate de Rahab, acuérdate de Sansón, acuérdate de todo esto, esta tan gran nube de testigos, para que ellos, los que están leyendo, imiten su fe, coloquen su esperanza y su confianza en Él. Recordemos que los hebreos, la carta de Hebreos, estaban retrocediendo en la fe, y el autor está estimulándolos para que vean, ustedes como los otros, también estaban en batalla sin problemas y también habían sido expuestos en cuanto a su lucha de fe. Pero mírenlos, recuérdenlos. ¿Y para qué quiere que hagamos esto el autor? ¿Para qué quiere que recordemos a estos hombres de fe? El texto nos dice, para que nos despojemos de todo peso y del pecado. Es decir, es como si el autor le estuviera diciendo a los hebreos que estaban retrocediendo: yo sé que muchos están siendo tentados a abandonar el Evangelio, a Cristo. Yo sé que hay muchas tentaciones y seducciones para que ustedes hagan concesiones con el Evangelio. Yo lo sé. Quizás están sufriendo, quizás no ven resultados, quizás ven menosprecios de los demás, quizás ven muchas cosas que ustedes están experimentando y que sería más fácil para ustedes regresar al judaísmo para que sus problemas terminaran. Pero detente, amigo, dice el autor, detente y mira cómo muchos otros confiaron en Dios, muchos otros confiaron en las palabras de Dios, en las promesas de Dios, muchos otros confiaron en la buena voluntad de Dios, y aún sin poder recibir lo que esperaban, ellos confiaron en Él. Ustedes también háganlo, imítenlo, considérenlo. Entonces el autor lo que está diciendo es, debido a estos ejemplos, debido a que tú tienes estos ejemplos, despójate de todo peso y del pecado. El autor de Hebreos quiere que consideremos el ejemplo de ellos, imitemos su fe, pero también estemos muy despiertos en cuanto a los tropiezos que ellos tuvieron para evitarlos. Porque tenemos ejemplo en Sansón de lo que puede suceder con nuestras vidas cuando nos desviamos del camino de la fe. Tenemos muchos ejemplos. La Biblia lo dice, que las cosas que se escribieron para nuestro beneficio se han escrito para que podamos tener consolación y podamos correr con paciencia. Hermano, hermana, considera tu situación. Considera en qué estás pasando en estos momentos, los que están también en la transmisión. Hay una batalla de fe. Las circunstancias que te rodean pueden hacerte tambalear, quizás no hoy,
o quizás sí estás pasando hoy, pero lo harán. Y lo que tratarán de hacer esas circunstancias o tus sentimientos o pensamientos es distorsionar el carácter de Dios, de lo que Dios es. Dios es bueno. ¿Por qué es que permite que tú estés enfermo? Si Dios te ama, ¿por qué no te da un trabajo? Si Dios te ama, ¿por qué no quita esa situación difícil en tu vida? ¿Que acaso no tiene poder para hacerlo? Y retrocedemos y consideramos esto como si fuera real. Pero el autor quiere que recordemos esta galería de fe. Ellos también pasaron por situaciones difíciles, pero ellos siguieron confiando en Dios, aún sin recibir la respuesta, aún sin recibir lo prometido. Imitemos la fe de ellos y despojémonos de aquello que también evitó que ellos corrían de formas correctas. Porque Sansón, Abraham, Noé eran imperfectos y están escritos ahí sus vidas para que imitemos su fe, pero también para que veamos que esas mismas tentaciones podemos nosotros caer, así que estemos alertas. La idea de despojarse de todo peso y del pecado es abandonar el sentimiento, pensamiento o actitud que está impidiendo que corramos como debemos de correr en la carrera que tenemos. Huye del pecado, hermano. Huye del pecado. Corre del pecado. Deja de hacer concesiones con el pecado. Deja de hacer concesiones a la santidad de Dios. Huye del desánimo pensando: Dios me ha abandonado, Dios no me ama. Huye de querer satisfacer tu vida con cosas temporales en vez de satisfacer o estar satisfecho en lo que Dios es. Huye de estas ideas, hermano. Huye, abandona tus pecados. Tú sabes lo que has hecho ayer, lo que hiciste hoy, lo que has pensado hacer mañana. Si quizás tienes alguna actitud, pensamiento, sentimiento de pecado. Y podría decir alguno: pero yo no he hecho cosas grandes y peligrosas como Sansón. Pero el simple hecho, hermanos, de no dedicarle tiempo a leer a la palabra, no dedicarle tiempo a orar, estás pecando con Dios, porque estás satisfaciendo tu vida con otras cosas que no dependen de Dios. Huye de la falta de perdón, huye de la falta de amar a tu esposo o esposa de una manera correcta. Huye de la idolatría, hermano, hermana. Huye del pecado, despójate del pecado. Nuestro texto dice en Hebreos capítulo 12 que el pecado nos asedia, y lo que significa es que nos distrae con facilidad. Nos distrae con facilidad, nos envuelve con facilidad. Escucha lo que dice este mismo pasaje de Hebreos 12:1 en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen lo que dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Huye, corre, estate alerta, no consientas con el pecado, despójate del peso del pecado. Ya Jesús le había dicho a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne enferma. Velen, esténse preparados. El apóstol Pablo a Timoteo en su última carta le dice: huye de las pasiones juveniles. Huye, Timoteo. No estés ahí esperando para ver si resistes, sino si es pecaminoso, huye, despójate, corre, abandona el pecado, huye de la tentación, hermano, hermana, del pecado. Y esta es la primera cosa que dice el pasaje. Este es el primer correr, un correr lejos del pecado. Pero el autor todavía continúa. Miren la segunda parte del primer versículo. Porque no solamente lo que dice es huye o despójate o corre lejos del pecado, sino que también nos llama a correr hacia adelante. Hebreos 12:1 en su segunda parte dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia.
Esta es una carrera de fe. La vida cristiana es como una carrera. Y se nos dice que debemos de correr con paciencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos impacientes? ¿Alguno de ustedes es impaciente? Yo creo que sí, muchos de aquí somos impacientes. ¿Y cómo sabemos que somos impacientes o tenemos esa actitud de impaciencia? Cuando no salen las cosas como queremos, en la manera que queremos, en el tiempo que queremos, en el instante que nosotros lo pedimos. No queremos esperar, queremos que las cosas se hagan rápido y ya, en este momento. Yo quiero que Dios me sane ya, yo quiero que tenga un trabajo ya, yo quiero que este pecado ya pueda salirse de mi vida, yo quiero ya. Pero la Biblia nos dice, corremos con paciencia. La paciencia no significa que no vendrán obstáculos a nuestras vidas, vendrán obstáculos a nuestras vidas. Pero la paciencia asume todas las cosas con gozo y esperanza. La paciencia en nuestro texto tiene que ver más con la perseverancia, con la constancia, con un esfuerzo, con disciplínate. La paciencia en nuestro texto no tiene nada que ver con una forma resignada de afrontar las cosas, de bueno, pues si Dios ya decretó las cosas y si esto me está pasando, pues ya ni modo, me aguanto. Eso no es paciencia. La paciencia asume las cosas con esperanza y con gozo, confiando en Dios. Hermano, no desmayes, no te desalientes, espera en Dios, sigue confiando en Dios, sigue avanzando en Dios. Será difícil, por supuesto, y aquí el texto nos dice, corre con paciencia. Se necesita disciplina, se necesita esfuerzo, se necesita perseverancia. Corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Recuérdale a tu corazón una vez, 2 veces, 3 veces lo que Dios es, su palabra. Y levántate y corre con paciencia la carrera. Y hay algo hermoso en este pasaje que lo dice de forma implícita. Nuestro pasaje dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y lo que está diciendo este texto de forma implícita es de que cada creyente, cada hijo de Dios, cada redimido está en una carrera, ¿verdad? Es lo que dice el texto. Todos los hijos de Dios están en una carrera. Y alguien puede decir, ¿pero por qué? Pero si lo comparamos con los que no son hijos de Dios, de manera natural, todos nacemos separados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie nace con vida espiritual, nadie nace con pies espirituales para correr. Todos nacemos de manera natural, con la predisposición de ser rebeldes con Dios. Y Efesios lo pone en términos más duros. Lo que dice Efesios en el capítulo 2 es de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin Dios estamos muertos. Pon a un muerto en una carrera. ¿Qué es lo que hará ese muerto? Absolutamente nada. Un muerto no se puede levantar. Un muerto no puede percibir la recompensa. Un muerto no puede percibir el camino. Un muerto no hace nada. Lo único que hace el muerto es seguir pudriéndose hasta desaparecer. Eso éramos tú y yo. Pero nuestro texto dice que estamos en una carrera. Estábamos muertos sin Dios, pero Dios nos ha colocado ahora por su gracia del reino de las tinieblas al reino de su luz, el reino de su Hijo. Y como dice el cantante Marcos Vidal, yo he despertado en el redil y no sé cómo. No sé cómo. Yo estaba muerto y ahora tengo vida. O como el ciego, una cosa sé, era ciego y ahora veo. Y ahora estos vivos han sido capacitados
para que puedan correr la carrera sobre la cual Dios los ha puesto. Y es una carrera, es una fila, es una línea que Dios ha trazado tiernamente y amorosamente para aquellos que ha salvado. Porque Dios no es que nos ponga en la carrera y nos diga, ahí tú te las arreglas, sino que Él preparó el camino, preparó la recompensa, y no solamente eso, hermanos, sino que también afirma y promete: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que esto es maravilloso, hermanos, que los que hemos sido perdonados de nuestros pecados, ya estamos en esta carrera. No tenemos que hacer otra cosa más, estamos solamente ahí con los pies, con los músculos, despiertos, viendo, respirando. Y lo que el autor dice: corre, sigue adelante, camina, ya has sido puesto en el camino, despójate del peso del pecado y avanza, porque ahora puedes hacerlo. Antes no podías, sin Dios y sin Cristo, estabas muerto, pero ahora sí puedes. Hermanos, esta es la gracia asombrosa de Dios, como nos dice un canto, que a un pecador salvó. Porque aun cuando tú y yo no le buscábamos, no le amábamos, no le honrábamos, no le obedecíamos, no le buscábamos, Él nos buscó y nos llamó sus hijos y nos colocó en una carrera y nos puso en el camino. Hermano, hermana, corre con paciencia, sigue la justicia, sigue la paz, sigue la santidad, sigue a tu Señor, confía en Dios. Habrá dificultades, por supuesto, pero corre, persevera, esfuérzate, porque ahora sí lo puedes hacer con la ayuda de Dios. Jesús lo prometió, que estaría con sus discípulos todos los días. ¿Qué discípulos? Unos discípulos débiles, frágiles, inconstantes a veces, con temores, con incertidumbres, pero Jesús les dice a sus discípulos en Mateo 28: yo estaré con ustedes todos los días, yo estoy con ustedes. Corre, hermano, corre con paciencia. Pero continuamos nuestro texto, porque todavía no termina ahí nuestro texto, sino que continúa, porque no solamente el autor nos ha dicho que debemos despojarnos o huir del pecado, sino que también tenemos que correr con paciencia. Ahora, si se dan cuenta, es corre lejos del pecado y ahora persigue la justicia, camina en santidad, continúa hacia adelante. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que tanto el huir del pecado como el caminar hacia adelante es con los ojos puestos en Cristo. Esta nube de testigos de las que hemos hablado en un principio, de estas personas que caminaron en fe, nos inspiran, nos alientan, nos motivan. Pero el autor está diciendo: pero hay uno que es superior, es Jesús. Y a este le llama el autor de la fe. Toda la carta, como les había dicho, de Hebreos, presenta de una u otra forma que Cristo es superior. Y en esta carta, en este pasaje que estamos viendo, Jesús es el autor de la fe. La fe que tenían ellos en el pasado, Abraham y los demás, Jesús es el autor de esa fe. Lo que estamos leyendo en este pasaje es como la síntesis del capítulo 1 al capítulo 11, que nos está llamando ahora a todos sus lectores: es pon los ojos en Jesús. ¿Estás siendo tentado? Pon los ojos en Jesús. ¿No puedes correr como debe de ser? Pon los ojos en Jesús. ¿No estás corriendo como debes de correr? Pon los ojos en Jesús. Jesús es la fuente, el originador de la fe. Pero no solamente eso, sino que nuestro texto dice que es el autor
y el consumador de nuestra fe. Lo que significa esto es que no solamente Jesús es quien inicia, el precursor de la fe, la fuente de la fe, sino también es aquel que nos perfecciona en la fe. Jesús es el inicio de la fe, del camino de fe, es el proceso del camino de fe y es la consumación de nuestra fe. Y esto, hermanos, es una buena noticia, porque en una batalla, en una carrera, la fe que inicia en nosotros por Cristo Jesús, ese mismo Jesús como autor, es el mismo que nos ayuda a perseverar adelante, a continuar corriendo, a perfeccionarnos, a seguir adelante. Pablo lo dice en su carta de Filipenses, que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios se va a encargar de nosotros, Dios va a estar con nosotros. ¿Qué significa entonces poner los ojos en el autor y sustentador de la fe? Significa ser de un solo pensamiento. El texto nos dice: pon los ojos en Cristo. El cristiano no es un cristiano virolo, por así decir. No es que pone aquí un ojo en Cristo y otro ojo lo pone en otro lado. El autor dice: solamente hay un enfoque de mirar. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Contémplalo a Él. Y la Biblia, de muchas maneras, tiene esta idea. Voy a enumerar algunos pasajes. Si quieren pueden buscarlos o apuntarlos, pero voy a estarlos leyendo. El primero está en Colosenses 3:2. Colosenses 3:2, si lo tienen ahí o si no, escuchen, dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuevamente el llamado de miren hacia arriba. Isaías 45:22, si quieren solamente escuchen: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí, como si solamente Él fuera el único necesario de ver. Mírenme a mí. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La bienaventuranza del creyente es ver a Dios. Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miren con cuánto amor Dios les ha amado. Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. El fin último del creyente, conforme a este pasaje y la petición de Jesús, es: quiero que estén conmigo en la eternidad, para que me vean, para que vean mi gloria, para que la contemplen, para que estén asombrados, para que estén extasiados de lo que yo soy. ¿Notas cómo la Biblia hace un énfasis en mirar a una persona? Se trata de mirarlo a Él, se trata de verlo a Él, se trata de, entre 1000 personas, decir: yo solamente estoy mirando a Él, a Cristo Jesús. Es estar satisfechos con una persona, es estar contentos con una persona, es estar en paz con una persona, es estar ansiosos de vivir, morir y servir a una persona, a Jesús, es verle a Él. Mira cómo el autor continúa en la segunda parte de Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice más adelante: el cual, hablando de Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí está el autor y consumador de la fe, hermanos. Y se nos describe su camino de fe. ¿Sí se dan cuenta?
En Hebreos capítulo 11 se nos describe el camino de fe de muchas personas, pero aquí también se nos describe la fe del autor de la fe. Subraya en tu mente esas dos expresiones que están en el pasaje: gozo y sufrimiento. ¿Sí lo notan? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió. ¿Cómo es posible que estas dos palabras tengan cabida en una persona? Gozo y sufrimiento al mismo tiempo. Vemos el sufrimiento del autor en la cruz. Jesucristo, verdadero hombre, como nosotros, como tú y como yo, sufrió la más cruel de la forma de matar a una persona. La cruz era el instrumento que los romanos usaban para hacer sufrir a una persona hasta que llegue antes de la agonía y después la muerte. De hecho, era tan terrible la cruz, morir en cruz, que un ciudadano romano no se le hacía eso porque era vergonzoso para él. No se podía a un ciudadano romano considerar que fuera la cruz. Pero ahí vemos a Jesucristo. Ahí vemos los sufrimientos de Jesucristo, que experimentó en la cruz. Cada vez que Él respiraba era una agonía total. Cada vez que Él hacía cualquier movimiento era una agonía. La intención era que Él sufriera. No que Él muriera solamente, sino que sufriera lo más que se pudiera. Esta era una forma más terrible de morir, de sufrir, la muerte, la más vergonzosa. Estaba expuesto públicamente, de manera vergonzosa, desnudo totalmente ante todo el mundo, el autor de la fe. Y padeció todo esto, y sufrió todo esto, como un verdadero hombre. Pero nuestro texto nos dice que todo lo soportó con gozo, porque veía por fe el gozo por adelante. ¿Cómo es que veía con gozo? ¿Qué es lo que estaba viendo Jesús? ¿Qué es lo que veía con gozo? Dos cosas puedo decir. Una de ellas es que veía con gozo el poder cumplir la voluntad de su Padre. Padre, todas las cosas que tú me has encomendado hacer las he cumplido, porque yo te amo, Padre. Y yo he venido a hacer tu voluntad, y he venido a hacer pública y notoria tu gloria. He venido a vivir por ti, a confiar en ti. Y estoy gozoso de cumplir deleitosamente tu voluntad. Esa es la primera cosa de que Jesús estaba gozoso. Pero la segunda, hermanos, es de saber que su sacrificio iba a ser posible, que muchos, millones, pudieran ser salvos por medio de su sacrificio. Jesús caminó en fe. Él fue tentado en todo. Cada momento, cada oportunidad era una tentación para Jesús pecar. Cuando le golpearon, Jesús no regresó el golpe. ¿Qué hubieras hecho tú? Cuando aquellos que habían recibido algo de Él, por ejemplo, quizás alguno de los que había sido alimentado por Jesús o había sido sanado por Jesús, estaban ahí entre la turba y diciendo: crucifícale. Y a Jesús no lo vemos diciendo: malagradecidos, jamás vuelvo a hacer algo por ustedes. Cuando uno de sus amigos le traicionó, le siguió llamando amigo. Cuando le lastimaban, Jesús decía: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Cuando tenía que ver por su vida para poder concentrarse y respirar y no sentir tanto dolor en la cruz, Jesús le dijo a uno que estaba a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Momentos antes él se había burlado de Jesús. Cuando él podía renunciar quizás a todo, él terminó diciendo: consumado está. Cuando los demás estaban diciendo de Jesús: ya lo abandonó su Padre, ya lo abandonó Dios, Jesús, sus últimas palabras quizás fueron: Padre, encomiendo a ti mi espíritu. Vemos que Jesús caminó con fe, no pecó hacia Dios,
sino que confío en la voluntad de Dios. Confío en el carácter de Dios. Mi Padre es bueno, mi Padre es sabio, y yo confío plenamente en Él. Mi vida depende de Él, mi vida es para Él, y yo he venido a cumplir lo que Él me dice, que es bueno para mí y bueno para muchos. Este es el hombre Jesús, el precursor, el autor de la fe, el que sustenta nuestra fe, el que nos perfecciona en la fe. Él padeció en todas las cosas como un hombre, y por lo tanto tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras necesidades, debilidades y batallas y luchas de fe. Hermano, hermana, no dejes de ver a Cristo Jesús. No importa por lo que estés pasando, no vayas más allá de la cruz de Cristo. Sé como ese soldado romano que después de ver todo el espectáculo de Jesús en la cruz, terminó diciendo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. No avances más allá de eso. Quédate ahí, contémplale una y otra vez. Ese es mi Señor, ese es mi Salvador. Por Él, ahí yo debería estar. Y no solamente eso, sino que Él me sustentará y me sostiene. De esta manera corremos, hermanos, mirando al que murió por nuestro pecado. De esta manera corremos con paciencia, mirando la paciencia y gozo del Señor, a pesar de las tribulaciones y el sufrimiento. De esta manera corremos, poniendo nuestros ojos en Él, en el autor. Y mira cómo termina el versículo 3, más enfáticamente. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esta palabra en el griego es una palabra imperativa, una orden, como diciéndolo el autor de Hebreos a los receptores y a nosotros. Despierten, consideren, vean, miren, contemplen, recuerden, hagan memoria de Cristo, ya, para que no entren en desánimo. Era una urgencia total. Míralo a Él. Versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Corre y mira. Este es un llamado, hermanos, del texto a, por un lado, correr y huir y despojarnos del pecado que nos asedia, del peso y del pecado que nos asedia. Tú te conoces, tú sabes lo que has hecho delante de Dios, tú sabes qué concesiones has hecho delante de Dios, tú sabes el pecado que tú has tenido delante de Dios, lo que has rechazado, lo que has consentido, lo que has abrazado. Quizás falta de perdón, quizás falta de amor a tu prójimo, quizás falta de misericordia, quizás egoísmo, rencor, egocentrismo, lujuria, pornografía. Hay muchas cosas que quizás tú estás abrazando, pero el texto dice: huye, despójate, corre, no cedas ante el pecado, abandónalo. Recuerda a estos hombres de Hebreos capítulo 11, imita su fe y evita sus tropiezos, pero más aún, corre del pecado mirando a Jesús, corre del pecado contemplando a Jesús, como Él es el que perdona mis pecados, el que me ayuda en mis necesidades. También esto es un llamado para nosotros a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, la buena obra que comenzó en ti, Dios la perfeccionará. Y la fe abraza eso como cierto, diciendo: sí, Dios. Pero Isra, es que tú no sabes lo que estoy pasando. Es que tú no conoces a mi esposo, a mi esposa. Es que tú no conoces a mi jefe. Es que tú no conoces que
me falta una parte de mi cuerpo. Es que tú no sabes lo que he experimentado, los sufrimientos que he tenido. El autor dice, corre con paciencia, sigue confiando en el Señor, sigue confiando en Dios, descansa en Él, esfuérzate, disciplínate, levántate, sacúdete el polvo y sigue caminando, porque ya estás en una carrera. No has hecho nada para estar ahí, tú ya estás ahí. Levántate, sigue luchando, sigue confiando, sigue atesorando a Cristo Jesús como lo más supremo en tu vida. Sigue amando a tu esposa como Cristo amó a su esposa. Sigue aborreciendo la mentira y hablando con verdad. Sigue rechazándote a ti mismo y buscando el beneficio de los demás. Sigue perdonando, aunque los demás no lo hagan o sea injusto. Sigue confiando en Dios aunque estés enfermo o enferma, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Sigue confiando en el Señor. Pero también es un llamado no solamente a correr, sino es un llamado de correr y poner los ojos en el cielo, en Cristo Jesús, en el autor y consumador de la fe, y mirarlo a Él, recordar lo que Él es. Mientras caminas, sigue mirando a Jesús. ¿Cómo Jesús vivió? ¿Qué es lo que Jesús hizo? ¿Cómo Jesús me ayuda a mí a ser motivado y alentado a renunciar al pecado y a vivir en santidad para Él, a sufrir como Él sufrió, a confiar en quien confió? Ustedes saben la historia de Esteban. Esteban, momentos antes de ser apedreado, dice Hechos capítulo 7, 55, 56, que él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ahí está nuestro tema, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Esteban vio con sus ojos al Rey, al Señor, pero momentos después sintió pedrada tras pedrada, piedra tras piedra, dolor más intenso, más intenso. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Por qué no hizo nada el Señor al que veía? Claro que lo hizo, hermanos. Y una de las cosas que hizo el Señor fue: ven, hijo mío, yo ya estoy esperándote. Yo no te he dejado en ningún momento. Yo no te he desamparado. Como dice el Salmo 23, aunque pases por valle de sombra y de muerte, no temerás, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo y estás asegurado conmigo. Hay un canto que dice: pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Corre, hermano, y mira a Jesús. ¿Qué vas a hacer con esta batalla de fe? ¿Acaso correrás y mirarás? ¿O simplemente lo ignorarás? Hermanos, corramos y miremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por este llamado y recordatorio en nuestros corazones y vidas de ser de un solo pensamiento, una sola mirada a ti, Señor. Perdónanos, Dios, porque hemos sido seducidos por nuestros propios deseos, nuestras propias prioridades, y hemos encontrado quizás una vana satisfacción, una temporal satisfacción en cosas que son temporales y efímeras, Dios. Oh Dios, perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Y ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones sean animados, alentados a seguir, a confiar en ti, a saber de que tú eres bueno, a saber de que tú eres fiel, a saber de que tú eres sabio, Dios, y que aunque yo no entiendo las cosas, Dios, yo me aferro y confío de que en tus manos estoy seguro, Dios. Ayúdame a vivir en santidad, ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a correr con paciencia, con perseverancia, la carrera en la cual tú ya nos has puesto, Dios.
Ayuda a mis hermanos, Señor, aquellos que han sido tentados a renunciar o a hacer concesiones en cuanto a la santidad, Dios. Ayúdanos, Dios mío. Te necesitamos, Jesús. Permite que tu palabra quede grabada en nuestros corazones y pueda afectarnos todos los días. Y así como Esteban, Dios, mirarte todos los días, ver que tú eres nuestro Señor y que siempre has estado ahí y que nunca te apartarás de cada uno de tus hijos. Te damos gracias por todo, Señor. Amén.